no hay nadie pues que esté en desacuerdo, yo voy a empezar a grabar. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, ¿por qué procesamiento digital de señales? ¿Por qué digital? Segundo, ¿qué habilidades requeriría yo para poder abordar el curso, ¿cierto? Aprender en este curso, aprobarlo de manera satisfactoria. Vamos a ver algunos ejemplos que son tomados propiamente de lo que serían clases o semestres pasados, del curso de posgrado, algunas tesis que he dirigido en esos temas, para que ustedes vean también y se ubiquen un poquito en lo referente pues a las aplicaciones y qué se puede hacer, ¿cierto? Si uno profundiza en este conocimiento, pues hay mucho campo de aplicación para estos temas. Y ya al final, pues les presento el programa calendario del curso y un mapa conceptual del mismo, pues como resumiendo todos los elementos teóricos que vamos a estar desarrollando en el curso. Bien, una de las cosas de las que de pronto uno no se da cuenta y empieza a tener como conciencia cuando aborda estos temas es que el procesamiento de señales está en todas partes. Ese término ubicuidad que hay en el título se refiere a eso, ¿sí? Uno ve procesamiento de señales en un montón de aplicaciones, ¿cierto? A veces se ve tanto que se vuelve transparente, ¿cierto? No se ve. Por ejemplo, en el computador o en el celular que están ustedes en este momento viendo clases, hay un montón, ¿cierto? Hay un montón de aplicaciones, empezando por decir algo con los filtros para el audio, ¿sí? No sé si se han preguntado, por ejemplo, por qué cuando yo intervengo, ¿cierto? Voy a hablar en la clase de procesamiento de señales, activo el micrófono. No sé si se han preguntado por qué la voz mía, ¿cierto? Que yo genero desde acá, luego se reproduce o se debería reproducir en el propio celular, en el parlante y generaría un eco, ¿sí? Pero claro, estos sistemas de videoconferencia ya tienen ese problema resuelto con un cancelador de eco, ¿sí? Para que no le suene a usted mismo la voz, eso es lo que quiero decir. Usted habla y no le suene ahí mismo en el celular lo que está diciendo. Cosas como esas, ¿cierto? Y bueno, ahí hay un montón, hay filtros, repito, el tema, por ejemplo, es un tema ya avanzado de telecomunicaciones, del espectro disperso, de cómo hace un celular para estar brincando, ¿cierto?, de un canal a otro, y bueno, permitiría a varios usuarios compartir la información o poder hacer llamadas simultáneas en diferentes canales. El tema de espectro disperso, si usted se va incluso digamos, al estándar que hay ahorita IEEE para Internet de las Cosas, por allá por debajo va a encontrar el concepto de FFT, que lo vamos a cubrir en este curso, ¿sí? O sea, por allá por debajo, bien abajo, está la FFT funcionando. Entonces observen, repito, cómo en un montón de aplicaciones, procesamiento de imágenes, procesamiento de video, y bueno, para quitar de en medio la multimedia que es tan común, váyanse a sus carreras, ¿cierto? Uno va al laboratorio de máquinas eléctricas y ve allá, ¿cierto?, los equipos que recogen, por ejemplo, las señales de corriente, las señales de voltaje de la máquina. Y es posible, y ahí de pronto estamos con la idea, con la monitora, es posible de esas señales de corriente, de esas señales de voltaje, recuperar, por ejemplo, información de los armónicos que genera la máquina. Lo hemos hecho, ¿cierto? Yo tuve otra monitora, también ingeniera electricista, ahorita está en Alemania haciendo una maestría, y ella se dedicó a eso, ¿cierto? Se puso a cacharrarle el asunto y montó una práctica demostrativa ahí en el laboratorio de máquinas donde uno ponía el motor a funcionar y veía los armónicos de corriente que generaba ese motor. Y entonces mire cómo usted casa de pronto la teoría de su curso de máquinas eléctricas. No sé si alguno ya habrá visto pues el tema de los motores, máquinas 2. Pero el diseño de la máquina tiene que ver mucho con cómo finalmente la máquina termina funcionando y qué armónico genera pues para la red. Entonces dice, no, es que este motor es de tantos polos y genera armónicos en el quinto, ¿cierto? En el séptimo. Claro, va uno y mira con una herramienta de procesamiento de señales, va y mira esa corriente y ubica los armónicos y dice, sí, mira que efectivamente lo que dice la teoría está apareciendo aquí en la señal de corriente. Entonces, repito, hay un montón de aplicaciones. Bueno, y aquí a la izquierda pues hay un meme, yo acostumbro, desde que estoy dando clases así remotas, acostumbro poner memes ahí en las clases. También de lo que no es procesamiento de señales, ¿no? Esto es muy de película, ¿no? Muy CSI. Pues hay una imagen súper borrosa con una resolución terrible.
pero en la película son capaces de sacarle el número de la placa pues a la imagen de esa camarita tan mala. Eh, entonces también a veces nos venden la idea que uno con procesamiento de señales puede hacer magia y realmente a la hora de la verdad, pues, y ustedes creo que luego de este curso van a ser capaces de diferenciar, ¿sí? A la hora de la verdad, pues uno con procesamiento de señales no puede inventar información tampoco. Sí que es más o menos lo que estaría pasando en ese meme que ven ustedes ahí a la izquierda. ¿Qué utilidades tiene? ¿No? ¿Qué se puede hacer con procesamiento de señales? Por ejemplo, mejorar la calidad de una señal. Viene una señal muy ruidosa. Terminando el semestre pasado, por ejemplo, en un laboratorio les puse una señal de electrocardiograma de ECG contaminadísima con ruido. Resulta que es que tomábamos la señal de ECG con un portátil y cuando el portátil estaba conectado a la red, eso contaminaba impresionante de ruido la señal y se veía muy fea. Y bueno, luego de ahí de pelearle un ratico y de diseñar los filtros adecuados, se logró limpiar la señal pues y dejar el ECG muy bien, ¿no? O sea, súper bien la calidad pues y se veía y realmente pues lo que necesita un médico pues por ejemplo para poder hacer diagnóstico es poder estudiar como ciertas secciones del ECG para poder determinar si hay alguna patología rara, ¿cierto? Si el corazón está trabajando mal o alguna cosa. Entonces, mejorar la señal, extracción de características es otro tema también muy fuerte en procesamiento de señales. Por ejemplo, de una imagen poder clasificar, ¿cierto? Poder extraer información y decir, eh, ha habido tesis aquí en la universidad con respecto a eso. Una imagen del cerebro y poder decir, mire, se analizó automáticamente esta imagen, se extrajeron unas características y esta sección de la imagen parece ser o parece indicar que el paciente eh, puede tener Alzheimer o va a desarrollar Alzheimer en el futuro. ¿Sí? Hubo una tesis muy bonita de ese tema hace unos 5 años, diría yo. Entonces, mire que también, ¿cierto? Se pueden extraer características. No necesito mejorar la imagen para nada, simplemente quiero analizarla para ver si se acomoda a cierto patrón que yo ando buscando, ¿cierto? Que yo necesito clasificar. Medidas indirectas, modelado de las señales, compresión de las señales, todo esto lo vamos a hablar. Algunos temas con más profundidad que otros, porque por ejemplo este no es un curso de codificación, ¿cierto? Sería muy bacano, pues, a mí me gusta mucho, pero el objetivo final del curso no es aprender a hacer compresión de imágenes, por ejemplo, de señales en general. Y también tengo un ejemplo para que lo revisen luego, es el que está en azulito. Yo les mando la presentación. Representaciones alternativas de la señal. ¿Sí? De hecho, la compresión es básicamente eso. La compresión es hacer una representación distinta de una señal de cierta información, de tal manera que esa representación ocupe menos espacio. En este ejemplo, que está ahí como un link, un enlace, es básicamente una aplicación que estuvo muy de moda ahora unos años, que era convertir la señal de audio en una imagen, ¿cierto? Ven ahí al señor mostrando el brazo y él tiene tatuado ahí en el brazo una imagen, ¿sí? Esa imagen corresponde a la representación en el dominio del tiempo de un audio, y digamos el voltaje que habría que aplicar al parlante para que suene un audio. Por ejemplo, creo que ahí le está diciendo a la novia pues que la quiere mucho, algo así, ¿sí? Entonces, esa aplicación era básicamente que usted con el celular enfocaba la imagen y la aplicación le reproducía el audio, ¿sí? Entonces, observe, lo que estamos haciendo es una representación diferente, ¿cierto? Estamos por medio de una imagen representando información de sonido. Listo. Ahora sí, cuando estaba de moda esta app, yo no sé si todavía, ¿cierto? No he vuelto a mirar. Un estudiante del posgrado de estos temas desarrolló algo muy parecido, puro MATLAB. Uno pudiera tomar la fotico, ¿cierto? Del tatuaje, por ejemplo, tomar la foto, se analizaba la imagen, se le hacían unas correcciones, un alineamiento, no sé qué, y al final se reproducía el audio pues asociado con la imagen. Entonces, ese sería el último ejemplo, representación alternativa de las señales. Y pasamos a preguntarnos, ¿cierto?, por qué es importante o por qué ahorita solo hablamos, por ejemplo, en este curso de procesamiento digital. Sí, ese es un tema que a mí me parece que es bueno resolverlo desde ahora. ¿Sí? Igual ahorita, pues a lo largo, sobre todo en este primer mes, vamos a estar viendo un montón de conceptos que van a ayudar a reforzar
digamos, la respuesta a esta pregunta de por qué tiene que ser digital el procesamiento. Pero por ahora sí podemos dar algunas ideas, ¿no?, relacionadas con esto. Igual yo sí les voy a tirar la pregunta a ustedes, ¿no?, para que me colaboren un poquito con la respuesta, y ahorita vamos mirando de pronto elementos ahí a la derecha. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué creen ustedes que hoy en día está como tan masificado lo que es procesamiento digital de las señales? ¿Quién me ayuda un poco con eso? De pronto porque es más barato ¿Barato en qué sentido? en los componentes. Sí, pues por lo general los equipos para hacer todo analógico son más grandes y resulta más costoso, mientras que ahora sacan integrados como arroz. Entonces, digo yo, Bueno, pues. sí, no, y hay razón y también hay, o sea, sí y no, digamos que ahí sería sí y no. A ver, te lo pongo de esta manera, mira, si tú vas a hacer, por ejemplo, un control de ganancia, un control de volumen, pensemos para una señal de audio, ¿sí? El circuito análogo, no sé si ya han visto análoga alguno, electrónica análoga uno, sobre todo. Bueno, no importa, ¿cierto? Tampoco es que necesitemos de electrónica análoga para poder ver el curso. Pero de pronto los que son de eléctrica y control se acordarán de mí cuando estén viendo el tema. Si tú vas a montar un control de ganancia, un control de volumen análogo, necesitas un operacional y dos resistencias. Y eso no es caro. Incluso, ni siquiera un operacional, un transistor y unas resistencias. Y ya con eso, y un potenciómetro, pues para poder hacer el control del volumen, ¿cierto? De la ganancia. No sale costoso, ¿cierto? Ahora piénselo en digital. Generalmente, lo que es procesamiento digital termina convertido en un software. Casi siempre los esquemas de procesamiento digital uno tiene que desarrollarlos como un software. Entonces, para hacer el mismo control de volumen necesitas o un computador, ¿sí?, o un celular, o un procesador para poder cargar ese software y que te haga el control de ganancia. Entonces, por ese lado uno pensaría que es más caro, ¿no? Es más caro el procesamiento digital. Pero Sebastián también tiene razón cuando dice que hoy en día usted ve procesadores y equipos de procesamiento digital pues por todas partes, ¿cierto? Por ejemplo, PLCs. En el caso de, en el caso de ya entornos industriales, lo más común es ver PLCs y eso hoy en día es relativamente barato. Entonces también, ¿cierto? Es posible, ¿cierto? Es correcto decir que se ha masificado tanto el uso de equipos digitales que sale barato montar aplicaciones de procesamiento en ese entorno digital. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo con respecto a esa pregunta? ¿Por qué digital? ¿Por qué me interesa a mí aprender a procesar señales de forma digital? Ya hablaron del precio, ¿no? Del costo, y está bien. ¿Qué otra razón creen ustedes que hay? Creo que pensaría uno que es por la facilidad de compartir esa información. Pues como ya todo el mundo maneja el tema digital, pues entonces si vos haces algún desarrollo, se te facilita desplazarlo hacia otra persona o hacia otro lugar o compartirlo con el mundo. Vale, sí, la portabilidad. De hecho, ahorita vamos a hablar cuando muestre el programa un poquito de eso. Mm, yo he programado mucho en MATLAB, me ha tocado pues mucho desarrollar en MATLAB y alguito de Python, ¿sí? De hecho, esos son los dos lenguajes, digamos, que vamos a trabajar eh, para las prácticas de laboratorio. Pero realmente migrar de uno a otro no es difícil, ¿sí? Y si usted, por ejemplo, monta un PID digital, no sé si Víctor es electricista o de control, monta un PID digital o saca el modelo de una máquina eléctrica digital para poder hacer simulaciones, ¿sí? Perfectamente lo puede llevar a Python o lo puede llevar a MATLAB o lo puede programar en lenguaje C o en el lenguaje que le dé la gana, ¿cierto? Y lo otro es que, por ejemplo, tiene ya corriendo la aplicación en el computador de la casa, ¿cierto? En lenguaje C, por ejemplo.
y luego quiere llevarlo al celular, pues eso es perfectamente portable porque finalmente lo que tiene es un software. Entonces sí, Víctor tiene razón en lo de la portabilidad. No sé si alguien más quiere aportar algo. Ya me hablaron de precio, me hablaron de que es muy portable hacer procesamiento digital. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? ¿Alguna otra idea? Bien. Esto ya lo mencioné, ¿no? Las implementaciones son por software y ahí de pronto lo que decía Víctor, es muy portable, pero aparte de muy portable también es muy flexible. En el sentido de que si, por ejemplo, yo haya montado un control de volumen, de ganancia, ¿sí? Y mañana necesito agregarle alguna cosita más, en el caso de análogo, en el caso de aplicaciones análogas, lo que habría que hacer es volver a armar el hardware prácticamente, o sea, desarmar la tarjeta y volver a armarla pues para reconfigurarla de acuerdo pues a la nueva necesidad que hay, ¿sí? Mientras que cuando tenemos soluciones de software, pues básicamente sería agregar un poquito de código, ¿cierto? Modificar alguna línea de código sin tener que llegar a cambiar el hardware, ¿cierto? A cambiar el circuito. Entonces, eso es una ventajota. Incluso lleva a una cosa pues que hace rato se está trabajando, pero que está muy de moda, que es sistemas adaptables. Es decir, sistemas que se van reprogramando en el tiempo, van cambiando en el tiempo, en función de lo que va pasando pues con la aplicación. Y bueno, ya me imagino que ustedes conocerán muchos ejemplos de eso, ¿no? O sea, no es un sistema que está programado fijo, ¿cierto? Rígido, sino que con el tiempo va evolucionando en la medida en que la aplicación, el problema que tiene que resolver también va cambiando. Ese es el concepto de adaptabilidad. Y todo eso es posible básicamente gracias a que tenemos implementaciones de software. Por ahí también va el tema de la flexibilidad, ¿cierto? Que el sistema pueda cambiar fácilmente. Tengo un filtro montado, ¿cierto? Pero el día de mañana me cambian las condiciones y el filtro ya no puede ser este, sino que tiene que cambiar un poquito. Entonces yo voy, ¿cierto? Y cambio unos parámetros allá en mi software y ya queda el filtro otra vez sintonizado pues a las nuevas condiciones. Hay una ventajota, ¿cierto? Esto no tenía por qué saberlo, lo vamos a cubrir en el curso. Y es que siempre que trabajo con esquemas digitales puedo hacer codificación. Y la codificación lo definiremos en su momento, pues, y ya entraremos a mirar cada uno de estos conceptos. La codificación permite hacer compresión de las señales, encriptado de las señales y detección y corrección de errores. Piensen, por ejemplo, en un esquema de comunicación. Yo me estoy hablando con una nave que está en Marte. El tiempo de viaje de las señales es de 2 horas de aquí a Marte. ¿Sí? A la velocidad de la luz estamos hablando de 2 horas de viaje de la señal. ¿Sí? Entonces, imagine que yo le estoy dando una orden crítica, como por ejemplo, pare ya que se va a estrellar, ¿cierto? Le digo al robot que no siga. Y cuando el mensaje llega ya, por razones de ruido, llega malo. Y perdí 2 horas. O sea, tendría que volver a mandar el mensaje, ¿cierto? Otras 2 horas se pierden en ese viaje. Entonces, hay unos esquemas, hablando de este último concepto pues, de detección de errores, hay unos esquemas en donde usted recibe el mensaje, se puede dar cuenta que el mensaje llegó malo, ¿cierto? Llegó corrupto, algo pasó. Y aparte de todo eso, usted es capaz de corregir el error y decir, no, es que lo que me mandaron realmente fue esto. Como cuando usted le mandan un mensaje de texto o por ahí por WhatsApp, ¿sí? Y usted ve que alguien escribió mal una palabra, pero usted entiende, ¿no? Y dice, este man se equivocó aquí, esta persona escribió mal, pero yo sé que lo que quería decir era esto. Es más o menos la idea. Entonces, esto es una ventaja enorme. Poder codificar digitalmente señales me permite comprimir la información, encriptarla quizás para que no la lea cualquiera, no la entienda cualquier persona, y hacer corrección, detección y corrección de errores. Esto también lo mencionó alguien ahorita, pues esto está muy masificado, el uso de procesamiento digital de señales. Otra cosa, pues que de pronto ustedes que son digitales, de la generación digital, no tienen por qué recordar, pero a mí sí me tocó, por ejemplo, grabar música en cassettes. Yo tuve cassettes cuando era peladito. Y claro, en la medida en que uno usaba los cassettes o usaba el disco este de acetato, el disco el long play que llamaban en ese tiempo, pues eso se iba deteriorando, se iba dañando hasta que usted ya perdía
completamente la calidad, o el cassette se dañaba, o el disco se rayaba. En el caso digital, eso no pasa, ¿no? Porque la calidad siempre será la misma. Si usted guarda una imagen digital y le da por ir a verla a los 20 años, la imagen digital sigue conservando sus características y no ha perdido calidad. El asunto del almacenamiento, que tiene que ver también un poco con la compresión. Pues hoy en día es viable, ¿cierto? Es posible almacenar volúmenes impresionantemente altos de información en formato digital, lo que no era tan fácil en el entorno análogo. ¿Listo? Y bueno, ahí hay un montón de otras razones que seguro de pronto cuando empecemos ya a ver los conceptos del curso van ustedes a entrar a visualizar. Bien, ¿qué se necesita? ¿Sí? ¿Qué conocimientos o qué habilidades necesitamos para poder abordar este curso de procesamiento de señales? Lo primero es, ya lo había mencionado, el tema de la programación. Aquí en el curso, para la parte de laboratorio, vamos a trabajar mucho programación. Ya les dije, ¿cierto? Puede ser en MATLAB o puede ser Python. Si de pronto alguien ya maneja Python, genial, ¿sí? Python en este momento para el mercado laboral es lo que está pegando duro. Muchos egresados nuestros, lo sé de primera mano, pues, muchos egresados nuestros están programando afuera, ¿cierto? En las empresas, en Python, porque es que Python es gratis y prácticamente puede hacerse lo mismo que se hace con MATLAB. ¿Sí? Incluso he visto ya convocatorias de empleo para electricistas, para ingenieros de control y para otras carreras, donde exigen que la persona que se va a presentar sepa programar en Python. Entonces puede ser una oportunidad también, ¿cierto? Si usted no sabe Python, podría empezar pues a botarle corriente este semestre, a aprender a programar en esa plataforma. Repito que es completamente gratis, uno descarga pues la aplicación, descarga unas cosas allí. Yo lo trabajo en Linux, pero también en Windows he visto un entorno muy bacano, creo que se llama Anaconda. Si alguien sabe del tema, me corrige. Pues Anaconda es un montón de aplicaciones pues, para poder programar en Python en diferentes contextos. Entonces sería bacano. Listo. ¿Qué pasa si usted llega a este curso sin saber programar? Ahí lo podemos ver de dos maneras. Una es derrotarme, ¿cierto? Y decir, pues no voy a poder ver procesamiento de señales porque no programo casi. O la otra que yo aconsejo es, tómelo como una oportunidad de aprender, ¿no? Casi todos los temas del laboratorio pues, que les voy a estar publicando tienen que ver con programación. Llevar el concepto teórico que hemos visto en clase, llevarlo a un software. Eso para el tema de procesamiento de señales no es duro, ¿sí? Pero sí le exige a usted cierta habilidad, ¿cierto? Y las habilidades en general, yo no puedo decirle, vea, tenga esta habilidad, se la meta al bolsillo y usted ya queda con ella. No, la habilidad se desarrolla, ¿cierto? Hay que estar practicando, hay que estarla haciendo. Es como aprender a tocar un instrumento, como aprender a jugar tenis o aprender a nadar. Es una cosa en la que hay que practicar para volverse bueno. Entonces, si usted no arranca, pues no va a aprender, o sea, no va a tener esa habilidad. Por tanto, yo recomendaría mucho, si de pronto se siente flojito en esta habilidad de programación, pues hay una oportunidad en este curso para que la refuerce, ¿cierto? Aprenda del tema y bueno, de una vez ya va desarrollando unas capacidades y unas competencias que luego afuera en el mercado laboral le van a servir mucho. Hace unos años, póngale usted 20 años, 25 años, de pronto no era tan importante, por ejemplo, que un ingeniero electricista estuviera ducho en habilidades de programación. Hoy en día es indispensable. Muchas convocatorias, casi todos los egresados nuestros que están en la empresa, en la industria, comentan eso. Es necesario, es muy importante, es indispensable saber programar. Así que ahí tienen pues de pronto la oportunidad los que no han desarrollado esa parte, pues digamos, en cuanto a competencias, pues que la desarrollen en este curso. Algunas cositas de electrónica digital se requieren. Yo preguntaría en este punto, ¿quién no ha visto electrónica digital? ¿Quiénes de los que están conectados en este momento no han visto electrónica digital? Yo no he visto digital, la voy a cursar este semestre. Pues a la par con la materia. Ok, María Camila y Juan Esteban también dice que... Yo también, profe. O sea, la están viendo en paralelo, digamos. Sí.
Bien, los conceptos no son complicados, ¿sí? O sea, no es un prerequisito. Si fuera una cosa muy, muy complicada, ¿cierto? Si usted no pudiera, digamos, ver este curso porque no ha visto digital, figuraría en el programa de eléctrica de control como un prerequisito. Pero sí vamos a abordar algunos conceptos sencillos y bueno, ahí les tocaría de pronto a los que no la han visto, pues ponerse al día. O quizás de pronto para el momento que empecemos a hablar de esos temas ya hayan cubierto esos conceptos en la clase de electrónica digital. Y bueno, yo creo, y esto también aplica para el profe, ¿cierto? Que uno con buena disposición, uno con motivación, es capaz de abordar cualquier tema, ¿sí? Yo creo que si uno, por ejemplo, le van a enseñar física de cohetes, pues, por ejemplo, una cosa de la que uno no sabe nada, pero usted aborda ese tema con buena disposición, con las ganas de aprender, seguro que aprende algo, ¿cierto? De pronto no se vuelve el experto, pero aprende. Y esa es, digamos, la intención con este curso. O sea, este curso está diseñado para que ustedes, si tienen la motivación, si tienen la buena disposición, pues aprendan cuanto quieran, ¿sí? Con el nivel de profundidad que deseen. Entonces, ese es del lado mío, ¿cierto? Y también, lo digo por experiencia, la motivación es clave para el que está enseñando, ¿sí? Uno puede tener muchas técnicas, saber mucho de pedagogía, saber de la teoría de lo que es el proceso de enseñanza, de aprendizaje, pero lo primero que tiene que haber es una motivación para que el otro aprenda, o si no, pues realmente todo eso se queda más bien es como en conceptos y en teoría. Entonces, más que esas partes, más que esos prerequisitos, digamos, técnicos o de conocimiento, me atrevería a decir que este curso puede ser importante, puede ser útil para ustedes si lo asumen con buena disposición y con la motivación para aprender, tal como dice. Bien, vamos a hablar de algunas aplicaciones. Yo repito que esto lo he sacado de versiones anteriores de este mismo curso, también algunas aplicaciones del posgrado y de trabajos de investigación y de tesis que hemos desarrollado en estos temas. Hay un conceptico clave, ¿cierto? Vamos a verlo por allá a mediados de semestre, que se llama correlación cruzada. Básicamente la correlación cruzada es una operación que ocurre entre un par de señales, ¿sí? La correlación cruzada ocurre entre un par de señales y el resultado de esa operación es una tercera señal, ¿sí? Para nosotros, en su momento lo definiremos así, para nosotros las imágenes son señales, ¿sí? Con unas características particulares. Este par de imágenes, yo creo que lo alcanzan a ver ahí, ¿cierto? Hay una escena como de un partido acá. Esta sería una primera señal. Y esta que está aquí en la esquinita inferior izquierda es otra señal, ¿no? Es un pedacito de esta imagen grande. ¿Qué es lo que hace la correlación cruzada otra vez? Recibe dos señales, ¿sí? Hace una estimación de parecido, porque eso es lo que mide la correlación cruzada, mide el parecido entre ese par de señales, y genera una tercera señal, o sea, otra imagen, ¿sí? Una tercera imagen, donde están, digamos, cuantificados esos parecidos en función, en este caso, de un desplazamiento. Esa es la correlación cruzada. La correlación cruzada mide el parecido de dos señales en función de un desplazamiento. Entonces, claro, como ven ustedes, esta imagen de acá de la izquierda de abajo, pues es un pedacito, es un subconjunto de esta imagen grande. Pues habrá que ver entonces en qué puntos o en qué desplazamientos aparecen picos de parecido. El resultado de esta correlación cruzada es esta imagen que van a ver ustedes a continuación, ¿sí? Que luego, si quieren, ustedes comparan, ¿cierto? Cuando tengan las diapositivas. Está dando unos picos, esto es una imagen en calor, se llama, ¿sí? Los tonos azules, de pronto naranjas y amarillos son de poca intensidad, o sea, poco calor, poco parecido, ¿sí? Y los que ya tienden a rojo o a negro incluso, son los puntos de alta intensidad, o sea, de alto parecido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Con la correlación cruzada yo he sido capaz de ubicar aquellos puntos en los cuales el recuadrito chiquitico se parece mucho a la imagen grande. Aquellos desplazamientos en los cuales hay un buen parecido entre el recuadrito y la imagen completa pues, del partido de fútbol. Básicamente lo que he hecho es ubicar, si ustedes se fijan, luego pueden comparar. Venga, yo me devuelvo un momentico para que lo vean. Lo que se ha hecho es ubicar las posiciones en las cuales hay una imagen muy parecida a esta que tenemos aquí.
Es decir, donde hay jugadores que tengan pantaloneta negra, camiseta blanca. Ahí más o menos pues está, ¿cierto? Están las posiciones relativas o los desplazamientos en los cuales eso ocurre. Este mismo concepto de correlación para señales de voltaje se aplica en temas de radar y de sonar. Y por allá, repito, a mediados de semestre estaremos hablando de esas aplicaciones. La diferencia obviamente es que cuando uno trabaja con un radar o un sonar está no con señales estilo imagen, sino con un voltaje, por ejemplo, que es el voltaje que captura la antena, pues que está haciendo las veces de radar y que está detectando el avión a cierta distancia. Ese mismo concepto se trabaja en ese tipo de aplicaciones. Bien, aquí hay otra, ¿cierto? Esto es de un laboratorio previo. Seguro que les ha tocado o han visto en algunas cámaras de celular que tiene un modo, ¿cierto?, para tomar fotos panorámicas. Entonces le dice, mire, arranque desde la izquierda y empiece a tomar las fotos con cierta velocidad, y hace un paneo, le llaman, pues, el lenguaje técnico es ese. El paneo es hacer así como un recorrido, por ejemplo, de izquierda a derecha del paisaje que usted quiere fotografiar. Y el celular está tomando un montón de fotos en la medida en que usted va haciendo ese desplazamiento o ese recorrido. Entonces, en este caso, la práctica de laboratorio era aprovechar el concepto de correlación cruzada, que ya vimos, ¿cierto?, que lo que hace es medir parecidos. Y de acuerdo a eso, por ejemplo, mira, aquí hay una nubecita y esa nube es exactamente esta misma en la otra imagen. ¿Sí? Hay un gran parecido entre este par de imágenes. Yo sabiendo cuál es el desplazamiento relativo o en qué desplazamiento hay un parecido grande entre este par de imágenes, pues yo las puedo superponer para formar una más ancha. ¿Sí? Y entonces en ese laboratorio básicamente la idea era componer la imagen, coger estas tres, por ejemplo, y componerlas para formar una imagen panorámica más ancha. ¿Sí? Y más o menos eso es lo que pasa con las fotos estas del celular que son panorámicas. Toma un montón de fotos y luego tiene el algoritmo que hace una estimación de cómo las tiene que alinear para que quede una sola imagen anchota. Esta es una aplicación ya de electrónica de potencia, ¿cierto? La idea es generar una señal sinusoidal a partir de un DC, y ese es un problema muy común en electrónica de potencia. Por ejemplo, para no ir muy lejos, los sistemas de UPS, los paneles solares, en donde lo que uno tiene es energía almacenada en una batería, ¿cierto? O energía en forma de DC. Es decir, un voltaje que está quieto en el tiempo, no varía en el tiempo, ¿sí? Pero a partir de ese voltaje que está quieto en el tiempo, usted necesita generar una señal sinusoidal porque los aparatos que usted tiene en la casa, por ejemplo, ¿sí? Todos trabajan en AC. Los electrodomésticos, la electrónica, el computador, todos son con AC. Eso es relativo y de pronto alguien me puede cuestionar y bienvenido si quiere alguien opinar del asunto, pues, pero por lo pronto todos los elementos que consumen energía eléctrica en mi casa son AC, ¿sí? Entonces, uno podría preguntarse, ¿cómo convierto de DC a AC? Una de las respuestas que hay es manejar sistemas conmutados, como lo que están viendo ustedes allí en la diapositiva. Un sistema conmutado pues pondrá el DC un tiempo, pondrá 0 otro tiempo, pondrá menos DC otro tiempo. Y a partir de esas conmutaciones, de esos cambios bruscos de voltaje, va generando una señal que tiene armónicos y sobre todo un armónico principal sintonizado en la frecuencia de la señal AC que quiero generar. No sé si alguien quiere intervenir ahí, preguntar algo, comentar algo. Bien, la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué tengo aquí? Un sistema conmutado, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es modular el ancho de ese pulso que ven ustedes aquí. Luego genero acá un DC positivo con cierto ancho de pulso. Luego genero un 0 y luego el mismo DC pero negativo, ¿sí? Y como ven ustedes, bueno, y aquí hay diferentes anchos de pulso, punto 2, un ancho de pulso de punto 4, punto 6, punto 9, ¿sí? Y como ven ustedes, esta línea que está aquí punteadita corresponde al primer armónico asociado con la señal que está conmutada. Entonces, por ejemplo, tengo un transformador que va a trabajar a 60 Hz. Entonces, en este ancho de pulso, pues el voltaje realmente aplicado a ese transformador es 1, pero en la medida en que yo manejo el ancho de pulso distinto,
Miren que la línea punteada va cambiando su amplitud también, ¿sí? O sea que variar el ancho del pulso en ese esquema conmutado realmente implica variar la amplitud de la señal AC asociada pues al primer armónico, ¿sí? Y de esa manera yo podría regularle la potencia pues que le aplico a mi carga, por ejemplo. ¿Listo? Eso también lo podemos trabajar en términos del dominio de la frecuencia, ¿sí? Esto que ven ustedes acá dice K. K corresponde al armónico, ¿no? El armónico 1, el armónico 3, el armónico 5, el armónico 7. Para esas señales, así como las que presentaba en la diapositiva anterior, los armónicos pares dan 0. Pues, no hay armónico 2, ni 4, ni 6, ni 8, o más bien valen 0. Entonces solo hay armónicos impares. Y nuevamente manejamos, ¿cierto? Un ancho de pulso diferente en cada caso. Y nuevamente nos damos cuenta que a la medida que yo cambio el ancho del pulso, el armónico principal, o sea, el armónico cuando K vale 1, va incrementándose de manera proporcional al ancho del pulso que yo le genero a la señal. ¿Sí? Este es un tema clásico de electrónica de potencia, pero lo que yo quería mostrarles era con estas imágenes, quería que vieran pues que, por ejemplo, pasar de esas señales así cuadraditas y todo, a esta gráfica donde ya puedo ver los armónicos, pues es un tema muy común en procesamiento de señales, ¿sí? Y les aseguro pues que tanto en ingeniería eléctrica como en control van a tener que enfrentarse con este tipo de problemas, ¿cierto? Venga, miremos los armónicos que este conversor de potencia le está generando a la red, ¿sí? O hablando en control, hay que calcular el margen de fase y el margen de ganancia de cierto sistema. Bueno, necesitamos una representación en el dominio de la frecuencia. Pues esos son temas, digamos, comunes en este curso. Y van a aprender ustedes a desarrollarlos, pues, y a entender cómo generar un gráfico de esto y cómo interpretarlo. Ya esto es un temita más avanzado de electrónica de potencia, ¿cierto? Esto de manejar un solo pulso finalmente termina siendo ineficiente porque hay muchos armónicos, sobre todo armónicos cerquita del principal. O sea que a la hora de filtrar eso es muy complicado. Una opción que se ha manejado, ¿cierto? Es, en vez de un pulso, manejar varios por cada semiciclo, ¿sí? Eso medio ayuda un poco, pero tampoco es muy eficiente. Y hay un tercer enfoque, este sí es muy común, se trabaja mucho hoy en día, que se llama PWM sinusoidal, donde sí hay varios pulsitos por cada semiciclo, pero esos pulsitos no son de ancho constante, sino que el ancho del pulso varía en función de la amplitud de la onda sinusoidal que quiero reconstruir. Entonces, por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, que la onda tiene una amplitud muy alta, el ancho del pulso es bastante importante. Mientras que por acá el ancho del pulso es más delgadito, porque por acá la amplitud no es tan alta. Y cuando uno hace este PWM de esa manera, ¿cierto? PWM significa modular el ancho del pulso, cambiar el ancho del pulso. Cuando uno maneja el PWM así, tiene armónicos de este estilo. Esta es la distribución para esta señal que están viendo ustedes arriba. Y se da uno cuenta pues que ahí cerquita del primer armónico prácticamente no hay ninguna información importante. Quiere decir esto que a la hora de pronto de montar un filtro sea mucho más fácil recuperar la información de la sinusoidal para esta señal que para estas dos de acá. Entonces, por eso es que esta PWM sinusoidal es la estrategia pues como más común para generar señales AC a partir de esquemas conmutados. Todo esto son aplicaciones, no tienen por qué entender pues del todo lo que les estoy diciendo. Solamente pues es como una abrebocas, ¿cierto? De todo lo que uno puede de pronto trabajar, de los contextos en los que puede aplicar este tema de procesamiento de señales. Aquí hay un gráfico, ¿cierto? De una práctica de laboratorio, donde viene originalmente esa señal que está en azulito, ¿sí? Si no recuerdo mal, es un señor hablando en una película, ¿sí? Y mientras el señor está hablando, hay un pajarito al fondo también haciendo ruido. Y entonces, como dice el título de la diapositiva, aquí vamos a hacer una separación espectral. Entonces, aplicamos filtros a esta señal azulita original y como ven ustedes aquí abajo, separamos la señal original en dos. Una de altas frecuencias, la parte roja sería alta frecuencia, y la parte negra sería la señal de baja, ¿sí? Y cuando usted llega y junta las dos, pues vuelve y obtiene el azul. Pero ya le quedó separado espectralmente la información de alta con la información de baja frecuencia. Es algo parecido a lo que ocurre cuando uno está escuchando música
que a veces un instrumento le suena más fuerte en un lado, en un audífono, y en el otro casi no le suena. ¿Por qué es eso? Porque se ha separado espectralmente y esas frecuencias asociadas a ese instrumento le están sonando, por ejemplo, en el lado derecho, y de pronto en el izquierdo casi no se escucha. Es más o menos eso. Y esto fue una práctica, ¿no? Yo les pasaba la señal, ellos sacaban el espectro, diseñaban los filtros y a partir de los filtros que diseñaban lograban separar dos señales diferentes, ¿sí? Pero las dos señales diferentes, si usted vuelve y las junta, reconstruyen la información original. Entonces ya estas dos señales usted las puede poner a reproducirse independientemente por cada audífono, y pasa lo que les comentaba ahorita, ¿no? Que uno escucha un instrumento, por ejemplo, más en un lado que en el otro y cosas así. El tema de diseño de filtro lo vamos a abordar. Este, por ejemplo, es un filtro Chebyshev tipo 1. Vamos a aprender a identificarlos, a caracterizarlos, a decir, por ejemplo, así a simple vista, qué tipo de filtro tenemos. Si uno también maneja la teoría, puede decir, este filtro es de orden 8, por ejemplo. 8 o 9, habría que contar ahí la cantidad de picos que tiene ese rizado. Y ese diseño de filtros finalmente lo vamos a ver hacia el final del semestre. Diseñar un filtro IR, sobre todo. Para este filtro que estamos viendo acá, esta es la posición de los polos, ¿sí? Diseñar un filtro de estos implica básicamente hacer una distribución geométrica de los polos del sistema, del filtro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y aquí está pues como una plantillita aquí en línea punteada. Si yo fuera a diseñar un filtro Butterworth, habría que distribuir los polos sobre un semicírculo, y como aparece aquí, en este caso el radio es 1. Si yo llego y pongo mis polos del filtro sobre este semicírculo, ese filtro es un Butterworth. Y en el caso de Chebyshev, los polos están distribuidos sobre una elipse. Entonces, todos esos procesos, ¿cierto? Pongamos una elipse, ¿cierto? Con estos radios, no sé qué. Y sobre esos radios, sobre esa elipse, perdón, uno llega y pone los polos. Y cuando haga eso, entonces ya le queda el filtro de orden 9, por ejemplo. Todo ese proceso es lo que vamos a ver hacia el final. De cómo, a partir de consideraciones geométricas y ubicando los polos, usted puede generar un filtro Butterworth, un filtro elíptico, un Chebyshev, un Bessel. Simplemente es eso. El concepto de filtrado también aplica para imágenes. Vuelvo y repito que para nosotros una imagen es una señal, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tenemos este caso de aquí de la izquierda. Esta es una imagen, pues, donde el detalle, digamos, de estos microorganismos no se ve muy bien. Y llega usted, pasa esa imagen por un filtro paso alto, resalta el detalle y ya puede ver mucho mejor, ¿cierto? Lo que quería ver originalmente, ¿no? Como los microorganismos ahí en la imagen microscópica. Hay un muchacho, ahorita se fue por el convenio de Paristech, que hizo con nosotros un proyecto que financió la universidad para detectar giardias, que es un protozoo, que es una bacteria. Es una bacteria que puede generar enfermedades en las personas, ¿sí? Y está presente en las aguas, por ejemplo, aguas estancadas y así. Y ahorita el gobierno tiene pues como una norma para prevenir que uno consuma aguas que están contaminadas con giardia, y esa norma exige que se hagan unas pruebas microscópicas para ver si esa muestra de agua que uno toma por ahí de pronto en un pozo tiene giardias. Y este muchacho hizo el proyecto como un PAE, y básicamente la idea era resaltar, ¿cierto? Hacer un mejoramiento de la imagen, resaltar las características de la imagen microscópica, y luego hacer un reconocimiento con un sistema inteligente a ver si de pronto dentro de esa imagen identificaba alguna giardia. ¡Uipa! ¡Qué pena! Si de pronto con el software, ¿cierto? Entrenado, era capaz de identificarse la giardia pues en la muestra. O sea, todo automático, casi que no había intervención pues humana en ese proceso. Y bueno, aquí a la derecha está una foto que es famosa, se llama Lena, la muchacha. Se usa muchísimo en tema de procesamiento de imágenes, viene incluso cargada en MATLAB de manera predeterminada. Y algunos ejemplos, yo no sé si en la presentación lo alcancen a ver, pues, pero por decir algo, de esta imagen a esta de la derecha, uno podría ver, yo lo estoy viendo aquí en mi computador, pues, que esta segunda es como más difusa, ¿cierto? Como que se pierde un poquito la información de los bordes, se suavizan los bordes, ¿sí? Básicamente esto ocurre porque este filtro que yo apliqué acá, en este caso es un filtro paso bajo.
Contrario a lo que ocurre aquí con la imagen que está debajito. Esta de arriba es la original, yo la comparo con la de acá de abajo y veo que al contrario se ha resaltado la información de contraste. Los bordes están mejor definidos. Sí, hay mucho más contraste aquí. En este caso el filtro sería un paso alto. Y también hay un filtrado mixto donde usted, por ejemplo, puede a cada componente de color de la imagen, esta imagen en color usted puede coger el azul y aplicar un paso bajo, el rojo aplicar un paso alto. Al verde, la componente verde de esa imagen, aplicar otro filtro distinto. Entonces ahí hablaríamos de un filtro o de un filtrado mixto. ¿Sí? Si no lo logran ver, pues luego, como yo les comparto la presentación, si pueden incluso hacer zoom y mirar y se darán cuenta pues que sí estamos viendo imágenes distintas entre sí. Esto también es de una práctica de laboratorio, básicamente mezclar señales, ¿cierto? En este caso tenemos dos fotos y dependiendo de un parámetro alfa, ese mezclado se hace de manera selectiva y se le da más énfasis a una señal o a la otra. Por ejemplo, cuando alfa es pequeñito, por ejemplo aquí, el énfasis está en la imagen de Godzilla. Y cuando alfa tiende a 1, el énfasis está puesto sobre la imagen de la universidad. Y cuando el alfa está en un término medio, o sea, alrededor de 0.5, como en este caso de las diagonales, pues hay como una superposición ahí más o menos pareja, ¿cierto?, de las dos imágenes. Esta es una aplicación también que se usó en una tesis de maestría. Básicamente se usó compresión wavelet. Yo más adelante estaré explicando pues esto cómo funciona, pero la idea es que con cada nivel wavelet que usted incorpore, ¿cierto?, usted puede reducir el tamaño de la señal a 1/4 de la original. ¿Sí? Entonces la señal original era esta. Aquí tenemos 3 niveles de compresión. ¿Sí? Entonces inicialmente esta imagen genera 4 cuadrantes. ¿Sí? Y este cuadrante de acá, el primero, bueno, pongámoslo así más bien. El cuadrante de arriba a la izquierda, ¿sí?, sería la versión comprimida de esta imagen original. Y entonces cuando tenía este cuadrante volvía a hacer una wavelet, o sea, un segundo nivel de wavelet. Entonces esta imagen original vuelve y se parte en 4, ¿sí?, y el de la esquinita sería la versión comprimida ya de segundo nivel. Y otra vez a esa versión comprimida se le parte en 4, o sea, se le vuelve a pasar por una compresión wavelet. Entonces me queda este pedacito, ¿cierto? Me queda esta esquinita acá, que sería una versión muy comprimida de la información que tenía la imagen original. Vuelvo y repito, cada que usted aplica un nivel de estos, está reduciendo el tamaño de la señal a 1/4 del tamaño original. Entonces, como lo apliqué 3 veces, aquí ya tendríamos 1/8 del tamaño. Perdón, 1/8 no. Me ayudan ahí con la matemática. 1/4. Un cuarto, un 16avo, un 64avo. Esta versión comprimida con una wavelet del nivel 3 es un 64avo del tamaño de la imagen original. Obviamente, claro, en cada nivel de esos voy perdiendo detalles, ¿cierto? Y eso es lo que se me queda en los cuadrantes que no estoy considerando. Un detalle, por ejemplo, vertical, un detalle horizontal y un detalle diagonal. Otra vez, si de pronto no lo llegan a ver, luego pueden coger la presentación y mirarla pues con zoom si quieren, con una buena resolución, y se van a dar cuenta que casi toda la información que hay, por ejemplo, en este detalle es de tipo horizontal, o sea, son señales o información de píxeles así horizontal. Acá es vertical la información y por acá es diagonal. Entonces, usando wavelet, repito, uno puede comprimir bastante una señal. Esta es otra aplicación. Ya vamos a acabar con esto, pues, para que no se aburran de pronto de tanta carreta y tantas aplicaciones. Esto se llama PIV, eso significa velocimetría por procesamiento de imágenes. La idea es, por ejemplo, tener en un tanque con agua, ¿cierto?, una cantidad de partículas distribuidas más o menos de manera uniforme en ese volumen de agua. Y bueno, si hay de pronto, por ejemplo, una hélice o el agua se está moviendo contra, por ejemplo, el casco de un barco, o sea, si hay movimiento en esa agua, el movimiento de las partículas individuales me permite a mí hacer estimaciones del flujo, ¿no?, y de la velocidad de ese flujo. Entonces, ahí hay una descripción más o menos gráfica del experimento, de cómo sería, ¿cierto? Yo necesito determinar la velocidad de un flujo, por ejemplo, de agua otra vez, a partir de la estimación de la velocidad de las partículas. Esto fue una tesis de maestría que desarrollamos aquí en la universidad.
Y entonces uno dice, mire, este recuadrito tiene estas partículas. Luego yo miro el mismo recuadrito, ¿sí? Y veo un movimiento relativo ahí de las partículas, no tiene por qué ser uniforme, ¿cierto? Ni nada de eso. Y luego con una estimación de la comparación de este recuadrito con el siguiente y de los vecinos, yo puedo hacer una estimación de para dónde se movieron en promedio esas partículas que tenía originalmente. Y entonces a lo último con P y B lo que uno tiene es un campo de velocidades, ¿cierto? Que me marca a mí más o menos cómo es el movimiento del flujo en función de las partículas individuales. A manera de ejemplo, esto es un vórtice, ¿cierto? O sea, es un remolino que se ha generado en un tanque. De esto hay un montón de ejemplos en internet y en la literatura. Y nosotros usamos esas imágenes de remolino para probar nuestro algoritmo. Y este es el caso, pues, PIB que obtuvimos para el remolino, pues, que teníamos aquí original. ¿Sí? Bien, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es procesamiento digital de señales? Diría uno que eso ya depende del nivel, ¿cierto?, de profundidad que usted le quiera dar al asunto, ¿cierto? ¿Qué tanto quiere aprender? Esta es una frase, no recuerdo si, creo que es de Mozart, es de un compositor así famoso. Él decía que tocar violín es muy fácil, eso no es sino pisar la nota adecuada, pulsar la nota adecuada en el momento oportuno. O sea, pise la nota que es, en el momento que es y ya aprendió a tocar violín. Y escrito así, uno diría, pues sí, sí es muy fácil. Pero realmente, pues ahí lo que hay por debajo es una habilidad desarrollada durante muchos años, pues si a uno le toca pelear harto y se quiere volver un buen intérprete de violín. Entonces uno podría pensar, es muy fácil, pero a la larga no es así, ¿cierto? Ahí hay un montón de matices y de cosas, pues que de pronto al final lo que implica es dedicarle tiempo, ¿cierto? Ponerle motivación a la cosa y ahí sí usted se vuelve un maestro, ¿no? Nosotros no esperamos, ¿cierto? Yo no espero que usted salga aquí vuelto el experto en procesamiento de señales, pero sí espero que lo motive el tema y espero que aprenda pues lo que le sirva pues para su vida práctica, para su vida profesional o de egresado. Hay otro asuntico ahí clave y es que usted me dice a mí, eh, es que voy a ver un curso de procesamiento de señales para aprender a diseñar filtros. Sí, porque el tema final, que es como la aplicación ya de los conceptos teóricos y todo, el tema final es diseñar filtros, aprender a diseñar filtros. Y un colega le puede decir, ¿cierto? Pues usted para qué va a ver un curso para eso, mire, eso en MATLAB es un comando. Usted escribe butter en MATLAB, ¿sí? Busca la ayuda y ahí está el comando pues que le hace eso. No pierda el tiempo viendo un curso para ver cosas que usted puede resolver con un comando de MATLAB, ¿sí? Yo molesto mucho, en algún momento lo vamos a hablar otra vez. El diseño de filtros finalmente termina siendo un proceso por medio del cual usted obtiene uno o dos vectores de números. Cuando usted va a diseñar un filtro IR, arranca, ¿cierto? No, es un círculo, es una elipse, no sé qué, y un montón de pasos, de etapas, llega al final y lo que tiene es un par de vectores. ¿Sí? Por ejemplo, de orden 3. Listo, un filtro de orden 3. Pum, salen, después del proceso de diseño, salen dos vectores de 4 elementos cada vector. Entonces uno dice, bueno, perdí un semestre, ¿cierto? Aprendiendo un montón de cosas para que al final el proceso de diseño de ese filtro me entregue un par de vectores, un par de números, hay un par de conjuntos de números, ¿sí? Y hay comandos que ya hacen eso directamente. ¿Cuál es el asunto? Y mi experiencia con esto, ¿sí? Para que de pronto lo tengan en cuenta y valoren de pronto qué tan importante es tomar este curso para sus carreras. Yo me he encontrado, ¿cierto?, con gente que sí, que sabe manejar el comando y tal, pero que si le cambia las condiciones y no sabe qué es lo que hay por debajo de ese comando, cuál es la teoría subyacente, ¿cierto? ¿Cómo se usa eso? ¿Cierto? ¿Por qué el filtro de Utergor es así? ¿Por qué hay unos filtros que oscilan, otros que no? ¿Sí? ¿Qué condiciones debo satisfacer si quiero que mi filtro no oscile ni en la banda de paso ni en la de rechazo? ¿Qué teoría hay por debajo del comando FFT? ¿Cómo se usa ese comando? Conozco ingenieros, me ha tocado, que realmente no saben interpretar bien lo que le arroja un FFT, ¿cierto? No entienden bien qué es lo que le está mostrando un gráfico de espectro. Entonces, si usted no maneja esa teoría, está como ciego, ¿cierto? Tiene unas herramientas fabulosas, vuelvo y repito, el comando es genial, eso le hace todo el trabajo a uno. Pero como no tiene la teoría subyacente, la teoría que tiene eso por debajo, pues realmente no logran entender, no llegan pues como a sintonizarse y a veces hasta hacen un trabajo mal hecho
por no tener el dominio teórico del asunto. Entonces, ahí viene una segunda razón, digamos, para poder ver este curso, que tiene que ver con ese dominio, ¿cierto? Esa teoría, los conceptos claros, referentes a unas herramientas que ya hoy en día uno no tiene que programar, ¿cierto? Yo los pongo a ustedes a programar mucho, pero realmente muchas de estas cosas ya están programadas por ahí. El mismo MATLAB trae una cantidad impresionante de comandos. Incluso a veces me toca en las prácticas poner ahí en la guía, está prohibido que use el comando de MATLAB, o sea, como diciéndole, no, prográmelo usted primero, aprenda a hacer el trabajo usted primero y luego sí, si quiere usar el comando ya sabiendo cómo funciona eso por debajo. Paréntesis allí, ya falta que miremos el programa pues para ver las cosas prácticas, digamos, del curso. Pero voy a parar un momentico por si alguien quiere preguntar alguna cosa o comentar algo. ¿Alguien desea de pronto intervenir, quiere preguntar algo? ¿Quedamos claros con los temas de prerequisitos y demás? Sí, profe, hasta el momento bien. Bueno, gracias. Voy a detener aquí la presentación para que miremos el programa calendario. No, sí no me sirve. Bien, este fue el que les compartí ayer por correo, ¿cierto? Nuevamente hago el llamado, pues que si a alguien no le llegó este programa calendario ni el enlace para conectarse, pilas pues porque no está en lista, ¿no? Y entonces me tiene que escribir para que yo lo incluya en la lista provisionalmente mientras arregla pues el asunto del cupo. Bueno, ahí está el nombre de la asignatura, los códigos, ¿cierto? Manejamos dos códigos básicamente pues porque en este momento hay personas del programa antiguo todavía y los del programa nuevo, ¿no? Entonces a cada programa se le maneja un código de asignatura distinto, aunque realmente en la práctica la materia es la misma. Bueno, aquí está el bloque y la oficina donde yo estoy en este momento, por ejemplo, bloque M8, oficina 209. Este semestre, pues como todavía vamos a estar en modalidad remota, pues realmente no es importante ese tema del espacio físico. El correo mío, ahí está. Les recomiendo este canal de YouTube, donde hay unas animaciones, de hecho, animaciones hechas con MATLAB, ¿sí? Hace ya más de 10 años, de algunos temas relacionados con procesamiento de señales, ¿no? De hecho, yo en varias clases voy a recurrir a esas animaciones para explicar ciertos conceptos. Yo a veces, incluso cuando estaba en el tablero, ¿no? A veces uno se esfuerza mucho por explicar algún concepto y llega y pone la animación y ya la gente pues como que lo entiende más fácil así con un videíto, con un esquema animado que lo que uno puede hacer verbalmente o escribir ahí o rayar en el tablero. El horario pues por ahora no, el horario es martes, jueves de 8 a 10 de la mañana. Ahí está el enlace en Meet para que se conecten, lo pueden hacer directamente desde acá, desde el programa calendario. El nombre de la monitora, el correo de la monitora y aquí también está el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp, los que quieran, ¿no? Quieran participar por ahí por WhatsApp y tener información como de primera mano. Esta sería como la información del curso. Los objetivos yo creo que ya están claros, ¿no? De lo que he venido hablando, qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Que me gustaría que ustedes recojan de este curso, ¿cierto? Si quieren luego lo revisan en la casa, ¿cierto? Ya formalmente, pues los objetivos que tiene el programa calendario. Bien. La metodología. Bueno, tenemos unas exposiciones magistrales, muy al estilo de lo que les he mostrado hoy aquí, ¿cierto? Unas presentaciones, de pronto algún videíto de YouTube, de las del canal que les mostré ahorita, algunas demostraciones ya montadas en MATLAB. Este semestre pasado, por ejemplo, recurrí mucho a eso, ¿no? Que, el concepto, por ejemplo, de convolución. Entonces yo tenía un código ahí para mostrarles, ¿cierto? En caliente, digamos, el algoritmo pues, de la convolución para que ustedes lo vean funcionando. Y bueno, entonces, primero están esas sesiones magistrales, como les digo, apoyadas con un montón de material. ¿Listo? La parte práctica,
como este curso no tiene laboratorio físico, la parte práctica la vamos a abordar, yo le llamo laboratorio, ¿cierto? Son una serie de problemas que se les publican y ustedes, la idea es que vayan, ¿cierto? Cogen la guía del laboratorio, que básicamente es una lista de problemas. Con la guía del laboratorio van a MATLAB, ¿cierto? Y por ejemplo dicen, vea, aquí hay una señal con ruido, el ruido tiene estas características, intenta eliminar ese ruido. Entonces ustedes cogen la teoría, ¿cierto? De lo que hemos estado hablando en clase, y de acuerdo a eso intentan, ¿cierto? Una solución a ese problema que se está planteando en el laboratorio, ¿sí? Normalmente se publican esas guías con mucha anticipación antes de la entrega, para que ustedes tengan tiempo de investigar, de revisar bien, de botarle corriente al código. Como les había dicho ahorita temprano, casi siempre estos problemas se solucionan es con un programa, ¿cierto? O sea, también lo dije temprano, casi todos los esquemas de procesamiento digital hoy en día terminan siendo un software, ¿no? Ya usted coge Python o coge MATLAB y se sienta pues a programar el filtro, por ejemplo, que tiene que montar para que eso le funcione bien. Ese esquema práctico pues tiene un nombre, ¿cierto? En el tema de pedagogías, eso se llama aprendizaje basado en problemas. Se les bota el problema, ¿cierto? Y ustedes ya tienen que empezar a mirar qué herramientas, digamos, de la teoría, qué herramientas de estos temas de procesamiento voy a usar para poder resolver ese problema que está planteado en la guía. Tenemos también, yo pienso repetir la experiencia este semestre, dos cosas más, ¿cierto? Que de pronto no están mencionadas aquí en la metodología. Una es unos talleres. Los talleres se trabajan con un concepto que se llama aula invertida. Entonces, en esos talleres, básicamente, ustedes mismos son los que explican. Eso ha funcionado muy bien. Me gustó mucho el semestre pasado cómo funcionó eso, entonces lo voy a repetir. Entonces, básicamente, se reúnen en grupo, resuelven, por ejemplo, puntos del taller. Generalmente se hacen para preparar el parcial. Y bueno, ya después el grupo uno llega y expone y dice, mire, yo resolví esto así, el ejercicio, la teoría es esta, ¿no? Entonces, entre ustedes mismos se explican y eso ha sido como muy valioso. Y la otra cosa, pues, que voy a incorporar, también se manejó el semestre pasado, que no está aquí en la metodología, es el tema de ética. Hicimos unas experiencias éticas. No sé si ustedes saben, de pronto me estoy extendiendo mucho, pues, en carreta, pero hay una nueva norma, ¿cierto?, que rige a los programas de educación superior en Colombia, que tiene que ver con resultados de aprendizaje. Y nos va a tocar en las universidades empezar a acreditar, ¿cierto?, a probar, a manejar estadísticas y pruebas de que ciertas competencias y ciertos resultados de aprendizaje sí se cubren en nuestras asignaturas y que usted, por ejemplo, egresado de eléctrica o egresado de control, en alguna parte de su formación, por ejemplo, vio los temas de ética. Para nosotros, ¿cierto? Yo creo que para cualquiera que usted le pregunte, la ética es muy importante. Pero solo hasta ahora hemos entrado pues como a considerar incluir formalmente temas de ética en nuestros cursos, ¿sí? Y eso luego va a haber que formalizarlo. Y luego cuando vengan a acreditar los programas de eléctrica, de control, vienen unos pares, se entrevistan incluso también con los estudiantes. Ellos van a preguntar, bueno, ¿y usted en qué parte vio ética? ¿Dónde le enseñaron? ¿Dónde vio algún concepto? ¿Dónde? Entonces, nosotros estamos incorporando así gradualmente. Yo empecé con procesamiento de señales el semestre pasado, nos fue como que bien, diría yo, a juzgar pues por lo que me decían los propios estudiantes. Entonces vamos a tener unas experiencias en eso. Yo creo que van a ser 3 en el semestre. Bien, puede que haya quizzes. Realmente el semestre pasado por temas de tiempo no pude hacer ningún quiz, pero sí estoy seguro que vamos a presentar ensayos escritos, también pensando en otro aspecto de la formación de ustedes, que es la comunicación oral, ¿sí? Y argumentativa. Que hemos notado, ¿cierto? Hace unos años hubo como que nos pegó, ¿cierto? En la cara esta verdad con respecto a que teníamos egresados muy competentes en temas técnicos, saben mucho de eléctrica, saben mucho de control, pero a la hora, por ejemplo, de hacer una propuesta o de formular un proyecto o de defender una idea en una empresa, se quedan cortos, ¿cierto? No saben argumentar, no saben presentar la idea, organizarla, darle estructura, no saben hacer la exposición. Entonces, parte pues de la solución que vimos en su momento, pues, fue plantear estos ensayos. Yo los hago como un tema optativo,
¿sí? Y los que quieran presentar el ensayo finalmente tienen una bonificación en el parcial. Entonces, como van a ver ahorita, estamos manejando 3 exámenes parciales durante el semestre, pues va a haber la oportunidad de presentar 3 ensayos si usted quiere, ¿sí? Uno por cada parcial. Y si lo presenta y le va bien con el ensayo, pues tiene una bonificación en el examen. Bien, yo les recomendaría mucho que lean este tema de la metodología, que hay información que les puede ser útil. Hay un contenido resumido que ahorita lo vamos a abordar mejor con un mapa conceptual. Yo les presento el mapa ahorita a continuación. Esta es la evaluación como está distribuida, 25% para los 3 parciales que ya les mencioné y el 25% restante serían los laboratorios. Listo. No quedan incluidos los elementos, digamos, optativos del curso, por ejemplo, los ensayos, que son como bonificaciones, pero que no tiene usted por qué presentarlas si quiere. Es solamente, pues, a título personal, dice, ve, voy a hacer el ensayo a ver qué tal me va, cómo estoy de competencia en ese tema de la argumentación. La monitora ahí, pues, nos va a colaborar también porque ella les va a hacer o les va a estar compartiendo información y material de ese tema, de cómo redactar un texto argumentativo, pues ella a lo largo del semestre les va a ir compartiendo material sobre eso, información sobre eso. Bien, con respecto a la bibliografía, yo recomendaría mucho, mucho este libro, Tratamiento Digital de Señales, de John Proakis y Manolakis. Es el libro texto, ¿cierto? Yo prácticamente todas las clases de pregrado las saco de ahí. Cualquier edición sirve, ¿sí? Lo que pasa es que una edición a otra sí cambian un poquito como el orden de los temas. Entonces ya de pronto uno se desubica es con el orden, ¿no? Que el profesor dio este tema antes que el libro, listo, no pasa nada, simplemente es porque, repito, de una edición a otra puede cambiar un poco el orden. Si usted ya quiere ir digamos, a un conocimiento como más profundo, teórico, yo recomendaría el libro de Oppenheim. De hecho, para el curso de posgrado también lo uso, incluyo temas ahí como más avanzados. Y bueno, ya hay otros 3 libros, ¿cierto? Este tercero es de procesamiento de señales, tanto digitales como análogas. O sea, allí sí hay procesamiento análogo y explican, por ejemplo, cómo montar un filtro análogo y cosas así. Pero entonces, esa parte del libro de Ambardar, que sería el tercero, no la vamos a abordar en este curso, ¿cierto? La parte de procesamiento análogo. Y por ahí hay un librito muy chévere de procesamiento de señales con MATLAB, sería el cuarto, también de Proakis. Ese les puede ayudar un poco ya a la parte práctica, ¿no? A implementar en el laboratorio, a construir el software. Ese es chévere por eso. Bien, aquí hay un contenido detallado. También se los dejo pues para que lo revisen con tiempo. Lo único, digamos, que sí quiero enfatizar ahorita es que alrededor, entre la semana 5 y la 6 y alrededor de la semana 11 y ya terminando, pues semana 16, tenemos los parciales, ¿no? Más o menos si son 16 semanas, la idea es estar haciendo un parcial por cada tercio del semestre, ¿no? Entonces las primeras 5, luego parcial. Luego las siguientes 5 semanas, el parcial, y finalmente las últimas 5, el último parcial. Ya los temas concretos los pueden revisar allí, ¿cierto? Distribuidos por semana. No le puse fechas porque, pues, por ejemplo, con la experiencia del paro, pues uno se pone a poner fecha aquí y luego se le descuadra todo por 1 o 2 semanas que pierda, así que no vale la pena de pronto trabajarlo así, sino por semana. Y, por ejemplo, por allí en la semana 4, ¿cierto? Terminando la 3 o empezando la 4, ojalá ustedes mismos me acuerden, estaremos hablando, ve, ya dentro de 15 días o dentro de 2 semanas es el parcial y nos ponemos de acuerdo con la fecha concreta. Listo, para que lo tengan en cuenta. Es decir, la fecha concreta la vamos definiendo sobre el camino, dependiendo pues de las condiciones. Yo les digo, pero es que a mí me falta una clase más o no sé qué. Entonces ya la cuadramos de acuerdo pues a lo que acordemos entre todos. Este sería el programa calendario. No sé si hay alguna pregunta referente a este programa que acabo de presentar. Dudas con respecto a la evaluación, a la bibliografía. Profe, con respecto a los trabajos, entonces usted nos avisa, pues usted nos monta la especificación y nos dice, vea, ya están las indicaciones del trabajo, tienen plazos para Yo, este día. sí, Víctor, yo normalmente se los mando por correo. Mire, ahí está la guía 1. Entonces, Fran, por ejemplo, unos 4 o 5 problemas, ¿sí?
y ya usted tiene, repito, más o menos un mes para resolver esos problemas con, por ejemplo, con MATLAB o con Python. Y luego de eso, pues hay una entrega, ¿no? Usted entrega un documento que es como un informe, ¿cierto? De cómo resolver el problema, de qué resultados obtuvo. A veces uno de pronto con la teoría que ha visto no le da para resolverlo completamente, pues, y le queda alguna cosita ahí por todavía como pendiente. Entonces en el informe tienen que decir también eso. Y ese informe se sustenta, ¿sí? Son grupos máximo de 3 personas por laboratorio, por grupo, perdón, de laboratorio. Yo he optado últimamente por generar esos 2 grupos aleatoriamente, ¿sí? Así que por lo pronto no voy a publicar la guía porque pues hasta que no estemos, digamos, como definidos con respecto a la inscripción de asignaturas, pues es bobada generar grupos y que luego de pronto cancele a alguien o no sé qué y me quede descuadrado pues la lista de grupos. Entonces yo creo que después de la segunda semana les estaré publicando la guía, armamos los grupos y ya se ponen a trabajar. No sé si te contesté, Víctor. Sí, claro, profe, gracias. Bien, ¿alguien más desea comentar alguna cosa? Bien, ya para terminar, ya terminando. Susana pregunta que cómo vamos a armar los grupos. Yo vuelvo y digo, el semestre pasado lo hice de manera aleatoria, puse justamente a MATLAB, a que aleatoriamente escogiera ciertos grupos de 3 y los armara sin ningún conocimiento previo, pues así, aleatorio, completamente aleatorio. No sé qué opinen de eso. Yo sé que a veces es incómodo trabajar con gente que uno no conoce, pero así es la vida práctica. O sea, usted sale de aquí egresado a trabajar en una empresa donde usted no escoge los compañeros, ¿sí? Entonces puede ser buena experiencia tener que interactuar con gente pues con la que usted no tiene cercanía y le toca, o sea, es así, le toca pues empezar a trabajar con ellos. No sé, por ejemplo, la misma Susana qué opina o algún compañero que quiera opinar de eso, pero por ahora la idea es manejarlos de tipo aleatorio, sí, aleatorio. Profe, pues a mí el semestre pasado me fue bastante bien. Es que yo cancelé el semestre pasado. Me fue muy bien en el sorteo de los equipos. Me tocó un equipo muy bueno. Pero pues no siempre es el caso, pero igual es lo que usted dice. En la industria no nos va a tocar siempre con quien nosotros queramos, así que eso es una experiencia. Ojalá uno pudiera escoger los compañeros de trabajo para un proyecto, me toca con el parcero, pero no es así, ¿cierto? Y vale la pena también darse la experiencia. A veces uno, incluso en una experiencia de esas de ética, era algo así, ¿no? A veces uno tiene ideas preconcebidas, este otro es un vago, bueno, no trabaja, no vino al grupo, no, en este informe no hizo nada. Lo que usted no sabe es lo que hay detrás, ¿cierto? Usted ve la persona, pero pues, por ejemplo, en esa experiencia ética, no sé si a Susana le alcanzó a tocar, era que el man tenía un problema familiar y le estaba tocando trabajar para ayudar en la casa y que por eso había faltado, digamos, a las reuniones del grupo, ¿sí? Entonces, a veces uno tiene como ideas preconcebidas, tiene prejuicios y bueno, a veces también la oportunidad de trabajar con una persona, estar más cerquita, ¿cierto? Estar interactuando con ella, tumba los prejuicios, ¿no? Es que usted es un vago, ¿no? Mira que tengo un problema y cosas así. Entonces, sí, por ahora va a ser aleatorio. De pronto la guía sí la publico la próxima semana, listo, pero los grupos los voy a armar después de las 2 semanas de ajustes para que de pronto no se nos desacomode mucho la cosa si alguien o si empiezan a cancelar o adicionar la asignatura. Bien, ¿alguien más desea opinar algo? Bien, ya para terminar entonces, ya casi que terminando, les quería mostrar este mapa conceptual. Si usted me pregunta a mí en qué se divide el curso de procesamiento de señales, yo diría que son 3 cosas. ¿Sí? Son 3 conceptos. Primero, las definiciones básicas, que serían este cuadrito de acá. ¿Sí? En segundo lugar, las transformadas. ¿Sí? Y en tercer lugar, un ejemplo de aplicación que sería ya al final, el último módulo del curso, que serían aplicación en términos de diseño de filtros digitales, que sería este cuadrito de acá. Entonces, arranquemos por acá. ¿Qué conceptos básicos vemos? Vemos, por ejemplo, las diferencias entre análogo y digital, cómo es un conversor de análogo a digital, cómo es un conversor de digital a análogo. Se hace una revisión un poquito profunda del teorema de Nyquist, porque es que
Incluso creo que hay cierta confusión con respecto a algún concepto relacionado con esto de Nyquist, que nosotros lo estudiamos a la luz pues, de la teoría que hay aquí en procesamiento de señal. ¿Sí? Por otro lado, se aborda el concepto de frecuencia en el ámbito digital. Y bueno, ahí hay unas cosas que son muy raras, ¿cierto? Que uno, bueno, Susana de pronto, y creo que hay alguien más por ahí repitiendo, pues tuvo que cancelar el semestre pasado. Sí, sí conoce el concepto, pero normalmente la gente no maneja lo que es el alias, ¿sí? El alias. Y eso es, ese alias, que vamos a ver aquí, ese alias es una consecuencia de que la señal sea digital. Y a veces yo veo una señal, trabajando con alias, veo una señal como no es. Y hay un videito, y lo vamos a ver en clase porque yo lo tengo en mi canal de YouTube. Hay un videito de un helicóptero filmado con una cámara digital y el helicóptero parece tener las hélices quietas. ¿Sí? No se mueven las hélices, pero el helicóptero está volando. Entonces hay gente que ha dicho que eso es un montaje, que eso sí, o sea, que es una pantalla verde, que no es que, pero realmente es un video. O sea, no hay ningún truco. ¿Sí? Finalmente, ahí lo que hay es un fenómeno de alias. Entonces toca aprender que en ámbitos digitales, donde la señal es digital, se dan cosas como ese tema de los alias y aprender también a interpretar qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, hay también temas relacionados con la representación, con las operaciones, con las propiedades de las señales y de los sistemas. Eso abarcaría, digamos, la parte de conceptos y definiciones básicas. Por el lado de las transformadas en general se usan para dos cosas: simplificar un análisis, que sería el caso de la transformada Z, o para ver información o organizar la información de la señal de una manera distinta, que sería el caso de Fourier y de la FFT. Entonces, básicamente esas son las dos transformadas que vamos a abordar en el curso. En el curso de posgrado, por ejemplo, hablamos de Weylet, que ya la mencioné. Aquí, por ahí superficialmente la vamos a incluir, ¿cierto? Les voy a explicar alguna cosita, pero realmente no es tema como concreto del curso de pregrado. Con la transformada Z se tiene una representación compacta, una facilidad para hacer diseño. Uno diseña los filtros en el dominio Z realmente. Y con la transformada de Fourier, realmente no usamos la transformada de Fourier, sino la FFT, que es una versión algorítmica de esa transformada. Podemos extraer características de la señal, por ejemplo, clasificar voz. Hubo algún momento alguien hizo un clasificador de vocales, ¿cierto? Pronunció la O pronunció la A o la I, básicamente usando la transformada de Fourier, la FFT. ¿Sí? Y también, por medio de la FFT, uno puede hacer diseño de sistemas, porque al final, por ejemplo, cuando usted saca el filtro, a usted le interesa saber si ese filtro sí cumple con las características de respuesta en frecuencia que usted estaba pensando inicialmente, ¿no? Si es un paso bajos, verifiquemos que sea un paso bajos. Vamos a mirar con una FFT cómo se comporta el filtro. Entonces, por ahí cubrimos, digamos, este segundo elemento que sería el de las transformadas. Y bueno, para el caso de diseño de filtros, el último bloquecito, tenemos diseño de filtros análogos, que vamos a verlo también rápidamente porque hay una teoría basada en diseño de filtros análogos que ya está muy estudiada, ¿cierto? Y también filtros digitales, obviamente, pues que nos tocan. Y bueno, prácticamente hay como dos caminos de diseño, ¿cierto? Dos vertientes ahí, que sería diseñar los sistemas o los filtros de tipo IR o de tipo FIR. Y no sé si aquí, ¿cierto? Lanzo la pregunta, ¿alguien conoce la diferencia entre IR y FIR? Y de hecho, los FIR solamente son posibles en digital. Uno no puede tener FIR en análogo. ¿Alguien me ayuda con la diferencia? ¿Cuándo un sistema o un filtro es IR? ¿Cuándo un sistema o un filtro es FIR? ¿Quién me ayuda ahí con la diferenciación ahí entre ese par de... Salim? No se te oye. Te veo ahí en el chat, pero no te oigo.
sea que tener el micrófono malo. ¿Alguien más de pronto? La diferencia entre IR y FIR. Ah, no, Salim, eso es causal o anticausal. Sí. No, esa que tienes ahí que si se conocen las muestras antes de poderlas procesar, eso es si es causal o es anticausal. No, esto es IR o FIR. ¿Alguien? Bueno, si no lo maneja nadie el concepto, pues tendríamos que entrar también, ¿cierto? De hecho, es parte del contenido del curso, entrar a hacer esa diferenciación. Con respecto a este proceso de diseño de filtros, dice aquí que puede ser que la síntesis la haga un humano o un algoritmo, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, me sé que para montar un filtro Chebyshev tengo que hacer una elipse, poner los polos de esa elipse con cierta distribución y luego seguir una serie de pasos, pues nada me impide a mí escribir un algoritmo que siga todo ese recorrido, ¿cierto? Ese proceso para finalmente generar el filtro. Y ahí quiero llamar la atención también particularmente que el algoritmo puede ser un algoritmo inteligente, ¿sí? Hace unos años, un egresado nuestro, le dirigí la tesis de maestría, electricista, por cierto, ingeniero electricista, sacó una tesis en eso, ¿cierto? Poner algoritmos genéticos y otros algoritmos así de inteligencia artificial a diseñar filtros. El algoritmo no ha estudiado el curso de procesamiento de señales, pero finalmente él ahí de su inteligencia que va acumulando genera un filtro muy bueno, ¿cierto? Repito, sin tener el conocimiento que tendría un humano que haga el diseño. Bien, yo creo, chicas, muchachos, que ya por hoy de parte mía estamos completos, ¿cierto? Ya les presenté el curso. Espero que lo asuman con juicio, con motivación. Repito, esta es una oportunidad muy grande de aprender de varias cosas, ¿sí? Ahora también reconozco, ¿cierto? Abiertamente lo digo y ahí quedó grabado, que quizás uno pueda ver este curso y pasar de agache, ¿cierto? Como puede pasar en otros cursos pues, que se ofrecen en las carreras de ustedes. Pero la intención y el curso como tal está diseñado para que ustedes aprendan, ojalá lo aprovechen pues y se alineen con la intención que tiene el profe, que tiene la monitora y que tiene la universidad en general con respecto a este tema, a este curso, ¿sí? Que lo estamos ofreciendo es para que ustedes adquieran herramientas y aprendan y tengan pues un conocimiento que les va a servir en su vida práctica. Listo, no sé si alguien más desee comentar algo. Voy a dejar de grabar.